Soberano Señor, Amén. Creador del cielo y de la tierra, con gozo nuevamente sus hijos nos disponemos como alumnos en esta escuela sabática a aprender de nuestro gran Maestro. Gracias Señor por concedernos la vida para podernos reunir en este santo día. Por conceder Señor los recursos para que a través de estos medios digitales seamos bendecidos con cada uno de los temas que hemos venido estudiando durante estos años. Y también ser bendición para las personas que a través de un video, de un estudio compartido de este canal, a través de la literatura que se ha venido compartiendo en los diferentes lugares, puedan llegar, Señor, a conocer al verdadero Jesús y a su única y gran verdad. Padre Celestial, gracias por mis hermanos reunidos en esta mañana, sus familias, las personas que le puedan estar acompañando. Gracias, Señor, porque coloca en nuestros corazones el gozo y la alegría y la gran necesidad de reunirnos para recibir enseñanza, capacitación, que nos va a permitir y nos ha permitido hasta el momento no ser arrebatados por vientos de doctrinas de demonios, y nos ha llenado de valor y de coraje para levantar la voz y denunciar el error, denunciar el pecado. Bondadoso Señor, de rodillas reconocemos quiénes somos, necesitados cada día de su misericordia, de su grande y bendito poder en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, concediéndonos la sanidad, que cada día necesitamos estar transitando por estas verdades en su palabra, que nos llevarán al puerto seguro, aferrados de nuestro Padre, de nuestro Señor y de su Espíritu Santo. Padre Celestial, acompáñanos en esta mañana. La presencia de su Espíritu Santo nos conceda sabiduría, entendimiento y discernimiento. Y la presencia de sus santos ángeles nos guarden siempre. Todo lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, Amén. un feliz santo sábado para todos. El Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes y a sus familias, a sus hogares. Como lo anunció nuestro hermano Carlos, hoy empezamos un nuevo documento, pero es continuación de lo que habíamos iniciado al estudiar la necesidad urgente y las advertencias dadas por la profeta del Señor de la vida en el campo, de podernos trasladar a un lugar donde los beneficios para la vida física, mental y espiritual están allí para que cada uno podamos ser bendecidos, ser transformados a la altura que nuestro Señor espera. Y en este nuevo tema, en donde miraremos por qué el Señor, continuaremos mirando por qué el Señor colocó a esta primera pareja, Adán y Eva, en un huerto. ¿Qué labores debían hacer esta pareja allí? Y numerosas citas de la palabra del Señor. Miramos cómo el Señor siempre, para momentos especiales, llevaba a sus discípulos a lugares retraídos, a lugares serenos y tranquilos que solamente los puede proporcionar
el campo, lejos de las ciudades. Y mirando, hermanos, la pasta del documento, Consejos sobre Agricultura, ¿qué nos recuerda esta imagen, hermanos? A ver, hermanos, un feliz Santo Sábado para todos. Queremos que la escuela sabática sea participativa. Y hay una pregunta que se nos hace, ¿no? A ver, miremos la imagen que estamos aquí viendo en la pantalla y algo nos debe recordar esta imagen, ¿verdad? No sé si alguien puede asociar la imagen con, con algo. Adelante, hermanitos. Con algún evento especial, además de la hermosura que tiene esta imagen, ¿no? Bueno, recordamos de que estuvimos mirando de que Ira Nexon iba por un campo de maíz el 23 de octubre de 1844, cuando el Señor le muestra como en algo así como una visión, el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Gracias, hermana Ángela. Sí, y les había dicho anteriormente que en la palabra del Señor y en el espíritu de profecía vamos a encontrar que el Señor siempre utilizó la hermosura del campo, lo que rodea estos lugares para eventos especiales. Y este fue un evento muy especial porque él iba a visitar a los hermanos que estaban tristes, desconsolados, y llega a él con este precioso mensaje que es o dio, digamos, el fundamento para toda la doctrina que caracteriza al pueblo adventista, que no ha abandonado los pilares, que no ha abandonado la doctrina pura. Bueno, hermanos, entonces, eh, en este libro hay una cita eh, después de pasar la hoja y la portada, que está en la carta 92 del año 1900 y en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, donde dice: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. ¿Por qué debemos considerar tan importante como lo escrito en la palabra y en el espíritu de profecía? Precisamente porque el estado actual de el mundo llamado cristiano y especialmente la denominación adventista ha olvidado y no cree que el autor del espíritu de profecía es el mismo Espíritu Santo que inspiró a las escrituras. Y por eso han abandonado los testimonios. Y por eso han abandonado o han dado otros calificativos a la profeta del Señor como una simple escritora norteamericana. Y esto ha llevado a lo que ya había dicho y a lo que dice las escrituras: un pueblo sin profecía, un pueblo que abandona lo escrito por los profetas, un pueblo que no cree en el espíritu de profecía, pues es llevado a, como dice las escrituras, algo así como que se difunde, se esfuma, entra en confusión, y eso es lo que estamos viendo. Nosotros, por la gracia, por la misericordia del Señor, creemos. Dios nos ha dado la certeza de que el autor, tanto de las escrituras como del espíritu de profecía, es el Espíritu Santo. Y por eso Amén. valoramos las advertencias, las innumerables advertencias escritas en los testimonios. Y vamos entonces a, a empezar el estudio. No sé, hermanos, si pudiera compartir
el prefacio, la lectura del prefacio de este libro. Sí, claro que sí, por supuesto. Hermanita Argenis, muchas gracias. Vamos a ir pasando aquí el PDF. Queremos decirles a los hermanos que en su momento ustedes van a tener el libro en físico, ¿verdad? Y allí van a encontrar mm, una serie de abreviaturas, ¿sí? De los libros o de las citas que vamos a encontrar. Allí está la lista de abreviaturas de las fuentes, de los libros de la hermana White. Las abreviaturas están sus siglas están en inglés. Por ejemplo, aquí la primera dice AA. Se refiere al título en inglés del libro Los Hechos de los Apóstoles. De manera que no le vamos a poner mucha énfasis en esto, ¿verdad? De las abreviaturas, pero ahí las encuentran. Cuando ustedes ya lo tengan impreso, van a ir a las abreviaturas y pueden mirar, aquí está traducido cuál es el libro citado. Bueno, este libro, hermanita Génesis, si usted me permite, eh, este libro fue impreso en Perú, ¿sí? Y el título original del libro se llama así, Consejos sobre Agricultura por la hermana Elena White, pero es una compilación, no es una recopilación de citas por una persona de nombre John Disinger en septiembre del 2015. La verdad es que Dios usó a este hombre para hacer esta recopilación de las citas que hablan sobre los consejos sobre la agricultura y él muy acertadamente aquí en la contraportada del libro dice, cita a Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, tomado de la Carta 92 de 1900, donde la hermana White escribió y dijo, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Así que muy acertadas las palabras de la hermana Argenis en su introducción y esperamos que Dios bendiga a este ministerio que recopiló estas citas a las personas y a las personas que nos han hecho llegar el libro. Quizás no está de una buena presentación, pero bueno, lo más interesante y lo más importante lo podemos entender, lo podemos leer. Y aquí están, hermanos, el compendio de las citas, de las abreviaturas citadas aquí en esta parte. Así que entonces, el prefacio lo escriben los fideicomisarios, pero hay cosas interesantes que las podemos leer a manera de resumen. Adelante, hermanita Argenis, entonces. Gracias, hermano Carlos. Dice, en tiempos de crisis, y me toca leerlo del otro lado porque no alcanzo allí. Bueno, en tiempos de crisis y tensión, resurge entre los que esperan la venida de Cristo un interés sobre los eventos finales, tema que debería ser objeto continuo de cuidadosa reflexión. Pero lamentablemente, la dirigencia ha dicho y ha dado a entender, o lo ha dicho directamente, que eso todavía se va a demorar, que los eventos finales todavía no, que ellos van a avisar, que ellos tienen gente en muchas partes. Y esa, ese interés por los eventos, por el estudio sobre los eventos finales, pues no se da, se apaga y no se está haciendo, no se está viendo el momento de crisis y de tensión que se está viviendo. Debiera ser el tema de en estos momentos del pueblo de Dios, de este gran pueblo que inició con el establecimiento de sus fundamentos, de sus pilares, pero que de ahí se ha dividido,
se ha repartido, eh, y quizás lo que más se ve entre los que se dicen esperar la venida del Señor es como una pugna a ver quién tiene la verdad sobre doctrinas que están muy claras en la palabra de Dios. Eso debiera ser, dice, un tema de cuidadosa reflexión. Elena de White, mensajera y cofundadora de la Iglesia Adventista, recomendó: debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente, las que exhortan el abandono inmediato de las grandes ciudades. Y esto no se está haciendo en el llamado pueblo de Dios, y mucho menos en el mundo en general llamado cristiano. Lo que existe revelado sobre esta cuestión en los escritos inspirados dejados por ella es lo que será considerado en este libro, y eso es lo que estudiamos también en el tema del salir de las ciudades. El fin de esta obra, el propósito de esta obra, es advertir de los peligros y riesgos de vivir en las ciudades, además de destacar las múltiples ventajas de una vida en el campo. Ya las conocemos, quizás aquí de pronto en el estudio se va a ampliar o encontraremos alguna más que no se haya mencionado. La primera, algunas de ellas son: proporciona un mejor ambiente para la familia y para la educación de los hijos. Genera, produce la oportunidad para una vida más espiritual y misionera. Permite apartarse de los elementos nocivos y tentadores de las ciudades, tentaciones que están a la orden del día y que mencionamos son como para esa presa especial del enemigo, que son los niños y los jóvenes. Y aún los adultos estamos expuestos también a ese tipo de imágenes, actividades nocivas. Permite apartarse de los elementos nocivos y tentadores de las ciudades. La cuarta, facilita la edificación del carácter. Quinta, ofrece beneficios físicos, mentales y espirituales para todos los miembros de la familia. Sexta, propicia cultivar los propios alimentos 100% orgánicos. Quizás eso lo vamos a profundizar más en este documento. Séptimo, ¿Hace posible? hace posible estar en contacto directo con las obras de Dios y la naturaleza. En 1903, ella escribió: salir de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Este párrafo, ¿será, hermano Carlos?, responde a la pregunta sobre este tema, sugiriendo que el tiempo para salir de las grandes ciudades debe ser lo más pronto posible, pero eso debe ser claramente comprendido y realizarse con planificación. De eso se ha hablado. A Dios, nuestro Señor, sea la honra y la gloria, que en su providencia permitió a su siervo, el autor de esta compilación, realizar este trabajo. Nos acercamos rápidamente al fin. La impresión y circulación de libros y periódicos que contengan la verdad para este tiempo ha de ser nuestra tarea. Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Y por eso se está trabajando en la obra de publicación
Por eso vamos a recibir nuevamente material para repartir, para que se cumpla este pedido de que es el tiempo, en que esta tarea ha de ser ahora en este tiempo de crisis y de ver el cumplimiento de muchos de los eventos que se están realizando ante nuestros ojos. Las publicaciones han de multiplicarse y esparcirse como las hojas de otoño. Los silenciosos mensajeros están iluminando y modelando las mentes de miles de personas. Esos silenciosos mensajeros que decía la hermana Huay que debían seguir hablando, están iluminando y modelando las mentes de miles de personas en todos los países y climas. Bueno, entonces este era el prefacio. En el índice vemos que hay eh, el contenido, ¿sí? Para el día de hoy, el plan de Dios para el hombre, eh, promesas para el agricultor, un llamado para los agricultores cristianos, la agricultura en el hogar, la agricultura y nuestras escuelas, la agricultura y nuestras instituciones de atención médica, la agricultura para ministros y otros obreros del Evangelio, los beneficios físicos de la agricultura, lecciones espirituales de la agricultura en los últimos días. Y Elena de Huay predicó con el ejemplo. Vamos entonces, hermanos, a darle inicio al primer tema, el plan de Dios para el hombre. Recordemos la invitación que nos hizo nuestro hermano Carlos de participar en la lectura, de participar con los aportes, eh, en la, es decir, cuando Hermanos, ¿me escuchan? Sí, hermano Carlos. A la hermanita Argenis parece que la sacó el internet, ¿cierto? Bueno, Sí, muy hermano. bien. Mientras ella regresa, quisiera que ustedes pudiéramos mirar aquí lo que vamos a estudiar. Sí, inicialmente vamos a mirar cuál fue el plan de Dios originalmente para el hombre cuando fue creado, que fue colocado en un huerto para que lo labrara y lo cuidara. Tenía un grande propósito Dios al hacer eso y eso es precisamente lo que hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Mm, yo quisiera que ustedes echen una mirada y me den su opinión. Sí, vamos a estudiar hoy en la segunda parte las promesas de Dios para el agricultor, eh, con el fin de quitar ese poco de mitos que dicen que la tierra está maldita, que la tierra ya no genera, que es muy difícil cultivar, que si no sabes, entonces no cultivas, bueno, un poco de cosas. Hay un llamado que Dios hace para los agricultores cristianos. Y aquí, hermanos, todos nos tenemos que considerar agricultores. Si somos cristianos, el Señor nos considera a nosotros agricultores. Es nuestro deber, hermanos, aprender a conocer la tierra, a conocer los cultivos, a conocer cómo sembrar, cómo preparar nuestros propios alimentos. Ya estando en el campo, podemos desarrollar agricultura en el hogar. ¿Cómo es el consejo de Dios para los que ya van a vivir en el campo, desarrollar esa agricultura en el hogar? ¿Cuál es la relación entre la agricultura y nuestras escuelas? Muy importante esto, hermanos. ¿Sí? Nos vamos a preparar en todos estos aspectos.
sobre la agricultura y nuestras instituciones de atención médica. Recuerden que nosotros nos estamos preparando y estamos estudiando precisamente porque tenemos el plan y venimos orando por eso, hermana Ángela, hace un par de años. Y este servidor está completamente convencido y seguro de que la providencia de Dios hará provisión para que tengamos un puesto de avanzada. Vamos bien en el proceso. El Señor está obrando de una manera poderosa, de una manera milagrosa. Nosotros nunca pensamos en que íbamos a quizás a obtener los recursos para conseguir una finca grande, poder construir las instalaciones, pero el Señor ha hecho provisión. Vamos en pasos gigantes en esto. El Señor está obrando y yo considero que a finales de este año el Señor ya puede tenernos una respuesta definitiva y concreta para que muchos hermanos nos podamos ir a vivir a una finca y desarrollar una institución de atención médica, una institución de agricultura, un puesto de avanzada donde podamos cumplir el plan de Dios. No sé si la hermanita Argenis volvió, no he visto todavía acá. Hermanita Argenis no regresa todavía. A veces los problemas de internet nos juegan. Bueno, vamos a seguir analizando aquí. También vamos a ver la agricultura para ministros y obreros del Evangelio. Hermanos, nosotros estamos llamados como ministros, como obreros, a empaparnos de esta situación, a aprender y a enseñar la agricultura. Vamos a ver los beneficios físicos de la agricultura, que son básicamente el ejercicio útil que el Señor requiere de nosotros. ¿Sí? No solamente en la agricultura, sino también en los talleres, en la panadería, en la enfermería, en la cocina. Pero la agricultura ofrece beneficios físicos para la salud, para el cuerpo. ¿Sí? Muy interesante las lecciones espirituales en la agricultura. ¿Cómo debe ser la agricultura en los últimos días, hermanos? Esto es un capítulo bien importante porque esto nos aleja del modelo normal, del modelo mundanal de agricultura, donde si no se usan los abonos químicos, si no se usan las semillas transgénicas, si no se usan las técnicas modernas, entonces no hay agricultura. Pero el Señor ha provisto para sus hijos como agricultores unas grandes promesas y eso es lo que hoy en la segunda parte vamos a estudiar. Bueno. No sé, hermanos, qué les parezca este contenido. Por favor, opinen. Hermano Carlos, pues por el contenido se ve que va a ser de gran bendición para todos, porque eso es lo que necesitamos, instruirnos. Si es el propósito, como ha sido siempre el propósito de Dios, que sus hijos vivamos en el campo, como fue su plan original, porque solo fueron los impíos que construyeron ciudades, entonces nos va a ser de gran bendición para instruirnos, hermano Carlos, y todos hermanos. Entonces debemos de estudiarlo, repasarlo. Ahí ya el hermano Carlos lo compartió al grupo, aquí le demos una revisadita durante la semana y así pues todos instruyamos. Bueno, muy bien, hermana Ángela. ¿Alguien más desea opinar sobre el contenido del libro? Hermanita Gabriela, adelante. Feliz Santo Sábado, queridos hermanos. Y sí, tener en cuenta que el Espíritu Santo nos reavive porque el enemigo no descansa. Estaba escuchando ayer una sesión del consejo que se subieron, pero exorbitantemente los catastros en el campo. Y entonces estaban echándose, pues, ¿no? Como que la responsabilidad, que unos decían que eso era culpa del alcalde, que eso es gobierno nacional.
llegó un senador y dijo, eso es orden mundial, dijo, eso viene del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y eso va a pasar en todo el mundo, dijo, van a subir estrepitosamente los catastros, los prediales en el campo. Y pues yo era que decía, no, eso es con el fin de que los campesinos vendan y ya se dejen abandonado el campo y no siembren y se vengan a amontonar a la ciudad y así el enemigo poder tener control de todas las cosas. Entonces, hermanitos, cada día miramos, ¿no? Cómo el enemigo va dando pasos agigantados y nosotros tenemos que también, pues, con la ayuda de nuestro Dios, seguir adelante en este propósito porque pensamos que eso está muy lejano, que eso no pasa nada, pero de ayer precisamente, de casualidad que escuché esa información y es orden mundial que los que tengan mucha tierra en el campo van a tener que pagar impuestos altísimos, declarar renta y los campesinos, pues eso era lo que yo concluía. Al ver que no pueden pagar todos esos impuestos, ¿qué es lo que van a optar? A dejar eso vendiendo, va a dejar abandonado y entonces estamos viendo clarísimo el plan de Satanás, que es que nos quieren acá en las ciudades amontonarnos y ahí ejercer un control y entonces que el Señor nos dé sabiduría, nos dé fortaleza para llevar a cabo su orden, porque en verdad que el que no esté en el campo sustentándose de Dios y de lo que da la tierra, en las ciudades es para sufrir. Ese era mi aporte. Gracias, hermano. Bueno, muy bien, hermanita Gabriela. Bueno, el Señor tiene la dirección divina de su pueblo. Y esto no puede desanimarnos, ¿verdad? De pronto alguien pensará, no, si nos van a cobrar un impuesto predial carísimo en el campo, entonces yo más bien no compro y más bien yo lo que tengo lo vendo. No, hermanos, vamos a aprovechar el momento y si eso se llegase a dar y como se va a dar, porque ya venimos notando en varios países este incremento del impuesto a la tierra. Bueno, esperamos que el Señor haga la provisión para nosotros y podamos conseguir un sitio a buen precio, unas buenas hectáreas donde podamos desarrollar agricultura. Y mientras sea la providencia de Dios, que estemos en el campo, en esos lugares, que sea una bendición para todos, ¿no? Ya llegará el momento de irnos de esos lugares a otros y de esos otros lugares a otros, pero nos tenemos que preparar. Y ahora, hermanos, el segundo tema que vamos a presentar esta mañana, estaremos revisando las promesas de Dios para los agricultores. El Señor va a cumplir sus promesas tan ciertamente como las ha cumplido las promesas para el pasado. Bueno, Hermano Carlos, adelante, hermanita Adriana. bueno, es que iba a hacer un aporte. Bueno, con referente a lo que decía la hermana Gabriela. Bueno, uno ve que ese es el propósito de Satanás, quizás, ¿sí? Desanimarnos, decir, no, pero mire, nos vamos a salir de las grandes ciudades para ir a pagar impuestos altísimos y todo, pero ahí también vemos la mano de Dios, hermano, porque mire que el Señor dice que a sus hijos Él les tiene grandes bendiciones en el campo, ¿sí? Amén. Y habrán, o sea, Él también está interviniendo en esos asuntos, porque vamos a imaginarnos, de pronto alguien que tiene muchas tierras se ve perdido al pagar todos esos impuestos y empieza a dar las tierras baratas, ¿sí? Y ahí es donde, digamos, el Señor nos va a señalar esos lugares. Ahí no solamente vamos a ver la mano de Satanás, ahí está interviniendo el Señor por sus hijos, porque si Él nos anima a salir y nos dice que allí vamos a tener grandes bendiciones, es porque va a ser así y Él está señalando esos lugares. ¿Cómo lo va a hacer? Él, él puede convertir todo lo malo en beneficio para nosotros. Y por otro lado, hermanos, yo me pongo a pensar que cada cosa que se dice aquí, sea de salud, sea de doctrina, es como si el Señor hubiese apartado, hubiese destinado algo diferente para su pueblo.
digamos, lo que usted decía con respecto de las semillas. Digamos, usted va y estudia agronomía en una universidad y pues es totalmente diferente, ¿sí? Porque pues como usted decía, para ellos son unas cosas importantes que no deben ser para nosotros las importantes nos las señala el Señor. Y así es con cada uno de los temas. Es como si el Señor hubiera reservado algo especial para su pueblo y siempre nos lo señala en todas las áreas. Amén, hermana Adriana, claro que sí. Mire, eh, yo mismo me veo sorprendido de la manera como el Señor nos viene conduciendo. Para la gloria de Dios, en ese ministerio hemos enseñado doctrina pura, hemos presentado instrucciones y ahora para este tiempo el Señor nos tiene estudiando lo que es los progresos de la ley dominical, el santuario, eventos finales, los temas de salud. Y ahora que haya llegado esta joya, este libro, a nuestras manos, porque, hermano, yo pasé más de 35 años en la Corporación Adventista y jamás escuché de este libro. Y esto es una reliquia, hermanos. La recopilación de citas que tiene este libro es muy buena y justamente para este tiempo. Bueno, hermanita Argenis, hemos hecho una revisión de lo que es el contenido. Nuestros hermanos han dado su opinión al respecto de lo que va a ser estudiar todos estos temas. Será de grande bendición, de mucha instrucción especial. Esto no lo va a encontrar usted en ministerios de apoyo a la corporación ni en ministerios falsos de sostén propio, ni en los sermones de la corporación, no los va a encontrar. Somos privilegiados, somos honrados porque tenemos esta linda oportunidad de estudiar acá. Adelante, hermanita Argenis. Gracias, hermano Carlos. Bueno, de esta mañana está molestando la energía y la señal. Bueno, entonces esperemos que podamos tener. Estaba angustiada porque dije, ay, me voy a perder de todas las explicaciones, pero bueno, gracias a Dios ya regresó. Bueno, entonces iniciamos entonces con el huerto original. Vi que los ángeles santos solían visitar el huerto y que daban instrucciones a Adán y a Eva en lo referente a su uso. Eso está en dones espirituales. La referencia está ahí y del año 1858. Una vez que el Señor se toma ese amor especial de hacer un huerto, de diseñar un huerto, pudiéramos nosotros tener idea de cómo diseñó el Señor ese huerto y coloca allí a Adán y Eva, no quedaron para que ellos miraran a ver qué hacían, qué se les ocurría hacer. Dice que los santos ángeles los visitaban y que daban las instrucciones a Adán y Eva en lo referente a su uso. Y esto nos debe llevar cada día a darnos cuenta de lo que ustedes estaban en ese momento hablando cuando pude entrar, de que, decía la hermana Adriana, estamos maravillados de que el Señor, y eso creo que lo hemos sentido todos, cómo nos está conduciendo, cómo nos está llevando, y que nosotros debemos con humildad desaprender todo lo mal que hemos aprendido y tener la humildad de decir, no, no sabíamos nada y aún nos falta más todavía, y ceñirnos a las instrucciones, no entrar en rebeldía con algo que a mí no me gusta porque nunca me ha gustado, nunca he querido aquello, pero el Señor aquí nos está mostrando a través de su mensajera que el Señor daba las instrucciones a Adán y a Eva sobre lo que debía hacer referente al uso de ese huerto. Y nosotros debemos aprender lo mismo. Las advertencias y las instrucciones son para eso, para cumplirlas, para si de pronto llegan a reñir con nuestros malos pensamientos, con nuestro mal carácter,
que aún no ha llegado al estado que debe llegar, eh, analicemos, reflexionemos, pidamos en oración que el Señor nos ayude a entender, a discernir que lo que está escrito son instrucciones para seguirlas al pie de la letra, son advertencias para tenerlas siempre en cuenta. Así es de que el Señor no los dejó a lo que ellos quisieran hacer, sino que venían los ángeles a dar instrucciones a Adán y a Eva. Dios dio a nuestros primeros padres la comida que Él diseñó para que la raza comiera. Y eso es lo que cuesta trabajo para que las personas entiendan que esta dieta fue diseñada por alguien que diseñó, y ese alguien es nuestro creador, nuestro Dios todopoderoso. Él diseñó una dieta porque Él diseñó el cuerpo, y por eso es que nos hemos enfermado y se padecen de muchas enfermedades, porque la comida que se está consumiendo no es la diseñada para un cuerpo como fue diseñado por un Dios todo sabiduría. Era contrario a su plan llevar la vida de cualquier otra criatura. Y si nosotros miramos, hermanos, nosotros la humanidad, el gran porcentaje de la humanidad está llevando una vida como cualquier otra criatura, valga la redundancia, creada por nuestro Dios. ¿Cómo entienden esto, hermanos? Era contrario a su plan llevar la vida de cualquier otra criatura. Las otras criaturas fueron diseñadas quizás para otras cosas y no como nosotros fuimos diseñados. ¿Quién iba a hablar? Adelante, hermano o hermana. Pues, Sí, hermana Argenis, yo en esto lo entiendo como que si hubiera aquí una mala traducción, o sea, hubiera esa palabra llevar, es matar o terminar la vida de otra criatura para satisfacer su apetito, porque seguidamente dice no había muerte. Entonces no sé si estoy equivocada, hermana no, sí, Argenis. hermanita Ángela, está bien su apreciación, muchas gracias. Estamos hablando del plan original de Dios, donde Él diseña para el hombre el menú, ¿no? La dieta, lo que debía comer. Y era Tomar, ¿no? contrario, En lugar de llevar, sí, en lugar de llevar, tomar la vida. o quitar la vida de cualquier otra criatura, ¿no? O Sí. sea, era contrario al plan de Dios quitar la vida de otra criatura para, o sea, para matarla y comérsela, ¿cierto? Por eso, Ujú, como estamos hablando de la dieta, mm, Dios da a nuestros primeros padres la comida que Él diseñó para que la raza comiera. Y entonces viene la cita. Era contrario a su plan quitar la vida de cualquier otra criatura, pues en el contexto de quitarla o matarla para comérsela. En ujú. el Edén no había muerte. Y en ese contexto, claro, la traducción ahí no está correcta, es quitar la vida de cualquier otra criatura para comerse, la verdad. Eso es contrario al plan de Dios. Pero yo, antes de seguir, hermana, en esa cita que en esa primera frase donde dice, Dios dio a nuestros primeros padres la comida que Él diseñó para que la raza comiera. Si Dios diseñó el menú o la dieta para el hombre que Él había creado, es porque Dios conocía su obra, sabía lo que necesitaba ese cuerpo para vivir bien, y entonces crea los vegetales, las frutas carnosas, los frutos secos, y Dios provee en esos productos todas las vitaminas, minerales y nutrientes para que el hombre viviera sano, feliz. En la dieta que el Señor le da al hombre no faltaba proteína, porque hoy en día el diablo le ha hecho creer a la gente
que si no come carne no está comiendo proteína. Entonces se están poniendo por encima de Dios, el Creador. ¿Cómo es posible, hermanos? Pregúntele usted a una persona de esas que le dice que si usted no come carne no está comiendo proteína. Pregúntele usted, ¿usted cree que Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Sabio, que creó al hombre y que creó los vegetales y el menú para que el hombre comiera? ¿Usted cree que Dios va a hacer un menú o va a ponerle al hombre a comer una dieta incompleta que le falte proteína? No, ¿verdad? Pero Nunca. tristemente eso es lo que la gente dice. Adelante, hermanita. Sí, hermano, no sé si alguna vez les comenté el testimonio de que, pues en cada pueblo, nosotros en nuestro trabajo tenemos un médico que nos atiende, ¿no? Hace parte de la EPS. Entonces, pues él siempre me ha dicho que estoy muy bajita de peso, que muy bajita de peso. Y eso un día me dijo, pues que ya él es el médico de hace casi 40 años acá en este lugar. Entonces me decía eso, coma aquello, lo otro, y me mencionó todo esto. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, doctor, así como dijo el hermano Carlos, yo le dije, doctor, entonces Dios se equivocó. Entonces Dios se equivocó cuando le dio la dieta a Adán y Eva. Y él como que abrió los ojos y se quedó. Le dije, no, doctor, en la dieta que el doctor, que el Dios creador le dio a Adán y Eva, iba todo lo que nuestro cuerpo necesitaba. Es que hay en el mundo, a mí me dicen lo mismo, cuando hay alguna actividad y yo pregunto, bueno, y veo allá lo que van a comer los compañeros. Entonces, ellos ya saben, entonces me dice, háblese con la persona encargada y dígale qué es lo que usted solicita que se le prepare. Algunas veces les digo, no, yo llevo lo mío, generalmente llevo lo mío. Y cuando no, pues hablo con la persona y le digo las condiciones en que debe ser preparado y todo. Y el señor dice, para tal persona sin proteína. Eso está ya, mm, digamos, fijo que van a decir sin proteína. Los médicos están enseñando y todas estas personas que salen por esas redes sociales que la proteína está únicamente en la parte animal, que nosotros por no comer carne vamos a perder músculo, que vamos a sufrir desnutrición. Mm, Cuando una persona me dice, ay, resulta que me diagnosticaron anemia, y yo le digo, ¿y usted come carne? Claro, sí, yo como carne, me las enumera. Le dije, qué raro, porque la gente dice que los que no comemos carne vamos a sufrir de muchas cosas. Y yo le dije, yo no tengo anemia. Mis valores están entre esto y lo otro. ¿Y usted por qué tiene anemia si come carne? Entonces le dije, a usted lo que le hace falta es comer las frutas, las verduras, las legumbres que tienen hierro. Le dije, las lentejitas tienen hierro en abundancia. Entonces le hacen esa mala propaganda y de esa forma directa o indirecta están queriendo decir que el Señor se equivocó entonces en la dieta original. Pero esta frase que nos repetía el hermano Carlos, Dios dio a nuestros primeros padres la comida que Él diseñó para la raza, para que la raza comiera. El Señor nos diseñó a nosotros y el Señor nos hizo cada partecita del cuerpo y sabe cuál era la comida que necesitamos. Cuando se quiere estudiar en profundidad estas cosas, pues se compara. Solamente con comparar el sistema digestivo desde la boca hasta su terminación, vamos a encontrar que nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, no tiene nada en comparación con el sistema de los animales carnívoros. Y muchas otras cosas que se pueden estudiar de esto. La misma presencia de las enzimas, el tipo de enzimas que tienen unos y otros nos ayudan a entender y a tener muy claro para poder explicar a las personas. El fruto de los árboles en el Hermanita, huerto. Argenis. hermanita Argenis, escúcheme.
Sí, hermano. Les he compartido una cita del Ministerio de Curación, ¿sí? Y que también está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que dice, los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido por Dios, ¿no? Para nosotros, por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. El hermano Jairo había levantado la mano. Adelante, hermanito Jairo. Sí, mi hermano, a mí me sucede cada nada que voy a comer en alguna parte así donde no encuentro unos restaurantes vegetarianos. Que llego uno a un restaurante corriente y yo lo primero que pregunto pues por los frijoles, si tienen si tienen buen cerdo, ¿no? Como para que me diga que... Entonces Y ahí sí lo donde tiene. donde me dicen que no tiene, entonces pues le digo, ah, bueno, hágame el favor y me da un plato de frijoles, me da una ensalada y bueno, ahí lo que yo miro por ahí a ver en la barra a ver qué hay, o me voy a la cocina y pregunto, ¿no? Entonces me dice, ah, pero entonces no le pongo proteína. Le digo, no, es que los frijoles tienen proteína, la lenteja tiene proteína. Entonces, ellos creen que la proteína está únicamente en la carne, ¿no? Ese es el mal concepto que tienen toda esa gente, ¿no? Sí, hermano Jairo. Por ejemplo, los frijoles tienen un buen porcentaje de proteína. Hasta en el arroz, que es un cereal, hay proteína, ¿sí? Que no hay en la misma proporción, pero eso va sumando lo que hay en el plato, los gramos de proteína que nuestro cuerpo va. Además, en los 3 alimentos que consumamos al día o las dos comidas, eh, no solamente en uno solo hay proteína, sino en los más sencillos también hay proteínas y eso va sumando. Otro Sí, hermana, le testimonio, agrego algo. Recién que empecé yo hace muchos años que empecé a dejar la carne, entonces en una ocasión fui a una consulta médica y le dije el médico, se prestó como para charlar. Le dije, doctor, ¿será que le puedo hacer una pregunta? Y me dijo, hágala. Entonces le dije, es que yo estoy dejando de comer la carne y me han dicho que si voy a comer la carne que voy a sufrir problemas. Y el tipo, pues como que o sea, ese sí sabía esas cosas y me dice, en la carne se encuentran 15 aminoácidos que convierten la vitamina completa. Dijo, pero si usted no come la carne, lo va a encontrar en las otras cosas. Pero tiene que comer balanceado, comer diferentes cosas, ¿no? Y ahí usted va a encontrar también esos nutrientes. Entonces me dijo, ahí le dejo la nota, usted verá cuál escoge. Si sigue comiendo carne o sigue comiendo lo otro, ¿no? Pero el tipo no se aferró que era que únicamente la carne, que en la carne estaba la proteína, el tipo sabía de eso, ¿no? Entonces, de ahí para acá yo me quedé más, quedé más tranquilo y ya pues en el tiempo lo que uno ha ido estudiando, pues ya saben lo que no necesita ni la carne. gracias hermano Jairo. Muchas veces hemos hablado de que personas que no conocen la verdad han aceptado cuando leen en literatura científica o escuchan de alguien que realmente este tipo de dieta es la dieta ideal que Dios quería para que el hombre no sufriera de todas estas enfermedades. Pero las personas que se llaman pueblo de Dios, que están en estas denominaciones, eh, no pueden entenderlo, no pueden entenderlo. Yo todavía no sé por qué, Señor. Y me angustia eso porque el otro día una persona de acá, del pueblo que se reúne en la corporación, me dijo que había llegado una familia muy necesitada, que estaba la señora buscando trabajo, ¿sí? Entonces yo le dije, dígale a la señora que venga. Y vino, era una señora joven, adventista, eh, que es licenciada en ciencias sociales. Pues. Pero ella me dijo, yo estoy dispuesta a trabajar en lo que sea porque estamos recién llegados y necesitamos trabajo. Entonces yo le dije, bueno, yo necesito una persona acá que me colabore en la casa, aquello y lo otro, y para preparar la comida.
Entonces yo le dije pues que yo no consumía carnes, lácteos, huevos, muchas cosas, aceites, ¿sí? Yo le vi la cara de preocupación, le dije, no, no se preocupe, yo le enseño, tranquila, eso le va a servir a usted, para sus hijitos, dos niños pequeños que aún tiene, y para toda la familia, para su esposo, si usted tiene esposo. Y me dijo, sí, mi esposo, pero no, yo a él no le puedo, yo no le puedo salir a él con una comida así, porque es que él ahora se consiguió un trabajo en el campo y le toca muy duro y no, no, yo no le puedo pasar un plato a él sin carne. Eso no lo va a fortalecer. Yo me quedé de una sola pieza, ¿sí? Y entonces le dije, pero eso es lo que debemos estar practicando nosotros, los que ya nos decimos adventistas, la reforma pro salud. Y eso es de origen divino, le dije yo. Y me dijo, bueno, yo lo voy a pensar, yo lo voy a pensar. Y bueno, lo pensó y nunca vino, ¿sí? Entonces, mire Hermana Geni. el daño que se hace en estas iglesias en donde ni se toca el tema y donde alguien lo toca, entonces ya es motivo de expulsión y de ser visto diferente y de ser un problema. Sí, hermana, adelante. Hermana Genis, bueno, hubo también un caso en la organización de que un evangelista, que bueno, era un evangelista, estaba llevando el evangelio, se paró en el púlpito a predicar y a decirle a los hermanos que necesitábamos comer la carne porque esa era la proteína, ¿sí? Entonces hemos visto como el testimonio que usted da de esta señora adventista, siempre hemos dicho que el pueblo profeso de Dios ha quemado el rollo. Y no solamente en este aspecto, en muchísimos aspectos ha quemado el rollo del profeta. Dicen mencionar al profeta donde les conviene, pero realmente no, es una pura mentira, es puro engaño de ellos que dicen creer en el profeta, pero realmente no lo acepta. Inclusive una de la organización, una señora, ella tenía planes de irse a vivir a Estados Unidos, primer error. Y segundo error, estudiar psicología, ¿sí? Las falsas ciencias del que habla la profeta del Señor. Y yo le mandé los escritos y me dijo, ay, no, entonces ya nada se puede hacer. Según la profeta, entonces ya nada podemos hacer. Entonces, como con esa rabia, pues me contestó. Entonces, realmente, pues, sabemos que ellos ya hace tiempo, pues, se alejaron del camino. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Necesitamos eso que decíamos al comienzo, ¿no? Humildad y tener el valor de desaprender todo lo mal que hemos aprendido, todo lo mal que hemos sido enseñados. Y si no estamos dispuestos, pues veremos las consecuencias. Hermana Hermana Ángela, Jenny. hermana Ángela, le voy a pedir el favor de que por favor, me avise cuando el tiempo se esté acercando, porque como yo tengo el libro abierto en otro lado, el que estoy leyendo, que para poder ver mejor, entonces no estoy viendo la hora. Hermana Adriana, sí. Sí, Claro señora. que sí, hermano. Hermana, bueno, eh, es que les iba a comentar. Bueno, eh, tengo una familiar que acabó de tener un bebé, ella tiene 17 años. Y toda mi familia dice, ay, qué bueno que le están cuidando la dieta. Mire, ella está contenta porque, mire, le dan caldo de pescado, caldo de pollo, caldo de costilla. Y, y hermanos, mire, uno dice que desde que nace el ser humano, ellos le meten la carne por algún lado. Porque obviamente ella va a comerse todos esos caldos y el niño está mamando, pues obviamente que él va a recibir algo de eso, ¿sí? Todos los Y aspectos. luego cuando va pasando el tiempo, nosotros queremos, digamos, como vernos sanos de la noche a la mañana. Y eso es un proceso, y es un proceso largo de desintoxicación, porque pues nosotros hemos, digamos, transgredido las leyes de la salud y hay una consecuencia, pero es como enseñarle a la gente que deben de cambiar ese concepto, ¿sí? Como que no es lo que dice el mundo, es de verdad lo que dice el Señor, ¿sí?
El Señor no creó la proteína animal para nuestro consumo. Y mantenernos ahí, así nos digan lo que nos digan, no, no, es que es como dice Dios, es como dice, yo le digo a mi familia, no, pobrecito ese bebé, él va a sufrir, él, mejor dicho, nació como de verdad. Y antes era, digamos, por la ignorancia de nuestros padres, no habían medios como de que les dijesen las cosas, pero ahorita hay cantidad de información donde a usted también le enseñan que las carnes no son convenientes. No solamente, digamos, es este mensaje, a veces lo hacen, bueno, por otras vías, por otros, digamos, conductos, Las pero, piedras hablando, hermana, señora, las piedras hablando, las eh, piedras hablando. eso, las piedras hablando, ¿sí? Como para que, ay Dios mío, ya que no escuchan a estos, escuchen a los otros. Pero ni siquiera así, la gente vuelve y repite esa historia, ¿sí? Vuelve y repite la historia de destruir al ser humano desde que comienza a vivir. Entonces Gracias, es hermana. lamentable ver todo eso. Sí, hermana, gracias. Gracias, hermanita. El fruto de los árboles en el huerto era la comida requerida. Acá quizás también veo que algo de traducción, requerida por los deseos del hombre. O sea, era como lo que lo que debía desear, ¿no? Es ese tipo de dieta, fruto de los árboles en el huerto. Dios no dio permiso al hombre para comer comida animal hasta después del diluvio. Inicialmente la dieta fue libre de, de todo producto animal. La comida que llevaba animal fue hasta después del diluvio. Aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello y parecía que no faltaba nada sobre la tierra que Dios había creado para ser felices a Adán y Eva, Él les manifestó su gran amor plantando un huerto hecho especialmente para ellos. Adán y Eva debían dedicar una parte de su tiempo a usar, labrar alegremente el huerto y otra parte a recibir la visita de los ángeles y a escuchar sus instrucciones en feliz meditación. El plan de Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Cuando el Señor nos invita, cuando el Señor nos da las advertencias de por qué vivir en el campo, para labrarlo alegremente, pero todo no ha de ser trabajo en ese lugar, en ese huerto. Hay una parte, así como los ángeles visitaban a Adán y Eva para recibir instrucciones, en el campo también se ha de dedicar una parte especial, como si los ángeles nos visitaran, ya no en la forma física como era con Adán y Eva, el Espíritu Santo también allí, cuando se reúnen los que están en determinado lugar a estudiar la palabra, a recibir las instrucciones. Dios deseaba que esa fuera la vida feliz para toda la humanidad que vendrían de Adán y Eva. Él le manifestó ese gran amor plantando ese huerto. Dios tiene para su pueblo hermosos lugares y quizás cuando se lleguen allí no se va a encontrar que todo es perfección porque por el pecado muchas cosas se han degradado. Pero he conocido lugares que cuando las personas llegaron allá, pues uno como que le daba impresión, tristeza de que qué lugar tan poco agradable a la vista, pero cuando uno volvió al tiempo, encontró un lugar bonito, plantado, lleno de jardín, porque las personas dedicaron su tiempo, confiaron en que Dios los iba a guiar cómo hacer las cosas. Y pues posiblemente esa sea también de pronto una experiencia para algunos de los hermanos que están en el plan
que el Señor les permita vender sus propiedades e ir al campo. No todo va a ser fácil, pero confiando en que si se hace la voluntad de Dios, el Señor sostendrá, guiará a su pueblo. Su labor no era tediosa. Quizás hoy en día, por las condiciones en que está la tierra, eh, va a ser difícil en un comienzo. Y se tendrá que luchar con algunas dificultades, con algunos problemas. Pero para ellos, en ese huerto donde fueron plantados, su labor no era tediosa, era agradable y vivificante. Eso debe ser la vida en el campo, es lo que hemos aprendido, que debe llegar a ser agradable, vivificante, porque va a permitir que nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra mente pueda aprender esas lecciones espirituales del trabajo, del lugar. Este bello huerto debía ser su hogar y su residencia especial. Dios plantó en ese huerto árboles de todas las variedades para su provecho y belleza. Vayamos imaginando ese huerto, hermanos. Había árboles cargados de frutos exuberantes, de ricas fragancias, hermosos a la vista y agradables al gusto, diseñados por Dios para que fueran el alimento de la santa pareja. Cuando se dice diseñados por Dios y nosotros desdeñamos o las personas desdeñan a la verdura, a la fruta, hay personas que no pueden comer frutas. Yo he conocido personas así. Tanto se han repetido que es que les hace daño, que no pueden comerse una fruta. Una señora que yo encontré por allá esperando en un lugar, un examen que se me iba a practicar, eh, yo la vi muy pálida y se le veía la enfermedad, muy joven ella. Y bueno, uno resulta a veces conversando con ellas, entonces yo le hablaba de que comiera mucha fruta, que consumiera mucho la remolacha. Dijo, no, 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 a mí la médica me dijo, no, 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 nada de fruta, nada de glucosa, porque eso es glucosa y eso me hace daño, ¿sí? Entonces, a la carne la han, digamos, caracterizado que es la proteína. Y a las frutas, que no, porque eso es glucosa y que eso me va a dar diabetes. Eso es lo que repite también la mayoría de las personas. Pues esos frutos que están despreciando fueron diseñados por Dios. Y en los frutos hay vitaminas, hay minerales, hay lo que se llaman antioxidantes, es decir, sustancias que van a dar como ese vigor al cuerpo. Dice que esos frutos eran hermosos a la vista, agradables al gusto, diseñados por Dios para que fueran el alimento de la santa pareja. Había bonitas vides, árboles de uvas, que crecían erguidas, cargadas de racimos de frutos, como el hombre no había visto nunca desde la caída. O sea, después de la caída ya las cosas fueron cambiando. Las uvitas que consumimos hoy no son las uvas que se daban en ese huerto. eh, Frutas exuberantes, racimos grandes. eh, Recordemos el pasaje de esos frutos que recogieron allá cuando los espías fueron a mirar la tierra, eh, y que vieron cosas hermosas de esa tierra. Los frutos eran muy grandes y de distintos colores. Algunos eran casi negros. Dice que cuando los frutos o las verduras son de colores fuertes, son aún más nutritivos y que por eso debemos combinar colores, las ensaladas de diferentes colores y consumir frutos de diferentes colores cada día.
porque esos colores indican la gran cantidad de fitonutrientes que tienen. Algunos eran casi negros, otros morados, rojos, rosas y verde claro. Estos hermosos y exuberantes frutos que cubrían los sarmientos se llamaban uvas. Quizás nosotros no conocemos aún la gran variedad. Lo digo, por ejemplo, por los frijoles. Mm, Tradicionalmente uno come lo que encuentra en el supermercado, los frijoles del supermercado, que de pronto unos más redonditos, otros más larguitos y varían un poquito en el color rojo. Pero hay muchos colores. Se habla del frijol negro, ¿sí? Colores en los cereales, la quinoa tradicional, la blanquita o como veis, la quinoa negra, la quinoa roja, el ajonjolí negro, mucha variedad. Y en la variedad, como decía el hermano Jairo, pues ahí encontramos todos los nutrientes que nuestro cuerpo requiere. Estos hermosos, bueno, estas no caían, las uvas no caían directamente sobre la tierra, aunque tampoco estaban apoyadas en espalderas. Eh, yo entiendo por espalderas, bueno, los que saben de agricultura, como unos apoyos que se podían colocar sobre una pared, pero el peso de las frutas hacía que el racimo se inclinara hacia abajo. La feliz labor de Adán y Eva consistía en formar hermosos emparrados a partir de los sarmientos de las vides y guiarlos para formar moradas de árboles. O sea, los emparrados son como, no sé, madera o algo de varillas de metal para formar lo que nosotros llamamos aquí como acá le llamamos comúnmente el sostén de las enredaderas, para que la enredadera no caiga, sino que forme como un techo. Entonces ahí dice que Adán y Eva debían hacer estos hermosos emparrados para que el racimo, los sarmientos de las uvas formaran como moradas de árboles y follajes naturales, hermosos, llenos de vida y cargados de frutos de un aroma fragante. Generalmente debajo de un gran emparrado, pues crecen otros árboles, jardín, más bien no árboles, sino pequeños arbustos que de pronto no requieren un sol directo, sino algo de sombrío. Incluso el gran Dios es un amante de la belleza. Claro que el gran Dios es un amante de la belleza. La belleza aún la podemos ver cuando vamos al campo, cuando vamos de viaje y divisamos las montañas, toda la variedad de verdes que hay. No hay entre una especie y otra especie dos que tengan el mismo verde. Todas las plantas son en su gran mayoría de hojas verdes, porque algunas son de colores, pero en su gran mayoría son de hojas verdes y no hay entre una especie y otra dos que tengan el mismo color de verde. Eh, Tantos, si nos pudiéramos poner a contar cuántas variedades de verdes, yo creo que no terminaríamos. Él nos ha dado una prueba inconfundible de esto en la obra de sus manos. Una prueba inconfundible de su gran amor. Él plantó para nuestros primeros padres un hermoso huerto en el Edén. Hizo crecer de la tierra árboles señoriales, árboles por su altura, por su belleza, señoriales, de todo tipo para su provecho y uso ornamental. Un lugar que no tenga árboles, arbustos, jardín, pues es un lugar que no se va a ver bonito, va a parecer como un desierto. En la medida en que se vaya arborizando,
se vayan colocando las huertas, los jardines. Será un lugar, aprovecharemos lo que Dios desea que se haga con los árboles, aprovecharlo para el alimento y para adornar. Se formaron las hermosas flores de una viveza excepcional, de todo tipo de tonos y tonalidades que perfumaban el aire. Los alegres cantores de diversos plumajes, los pajaritos, entonaban sus gozosos cantos alabando a su Creador. El diseño de Dios era que el hombre, el diseño, el plan de Dios era que el hombre hallara felicidad al usar y cuidar de las cosas que él había creado y que sus deseos fueran satisfechos con los frutos de los árboles que había en el huerto. Ese diseño de Dios, ese plan de que el hombre hallara felicidad al cuidar de las cosas que él había creado, pues hoy no se ve. La gente ve la salida para el campo como, como lo leíamos en los documentos anteriores, como un acto de privación, como de que se nos acabó la tranquilidad, se nos acabó la comodidad. Pues allí en el campo la comodidad la vamos a cambiar por el trabajo, por el ejercicio físico, por el contemplar la naturaleza, y eso es lo que da salud, lo que dará salud. El Señor sabía que el hombre necesitaba moverse, no estar todo el tiempo en una silla cómodo o todo el tiempo en una silla en un trabajo, porque todo eso ya se ha demostrado, todos los problemas, no solamente óseos, musculares, sino nerviosos, que produce la quietud, ¿sí? El Señor deseaba que todo lo que Él había creado con ese infinito amor, el hombre lo usara y lo cuidara y hallara en eso felicidad. Además de que aprovechara, sintiera ese deseo de disfrutar, de comer esos frutos que Él había colocado en esos árboles del huerto. En el paraíso, el Señor rodeó a Adán y Eva de todo lo que de todo lo que era útil y hermoso. Lamentablemente, la humanidad empezó a rodearse y la gente aplaude el momento en que se inició la revolución industrial y una cantidad de cosas. Es cierto que algunas cosas fueron para provecho del hombre, pero hoy en día nosotros nos hemos rodeado de cosas que no son útiles, de cosas que realmente si nosotros miramos no son útiles, que más bien nos recargan de labores. Eh, yo empezaba a entender, gracias a Dios, eso y como no querer tanta cosa inútil que me va a recargar de tiempo, el estar haciendo lo que llamamos nosotros labores de aseo, de todas esas cosas. El Señor rodeó a estos primeros, a Adán y Eva, como llamaban nuestros primeros padres, de lo que era realmente útil y hermoso. Dios plantó para ellos un hermoso huerto en donde no faltaba ninguna hierba, ninguna flor, ni ningún árbol para su provecho nuevamente y su uso ornamental. El creador del hombre sabía que esta creación de sus manos no podría ser feliz sin una ocupación. Hermanos, los niños y los jóvenes de ahora no tienen una ocupación que sea provechosa. En ellos se ve
ese desaliento físico, esa pereza. Los niños a veces llegan a dormir sobre la mesita donde van a estudiar. Se les pregunta o se les hace el comentario, la preocupación al padre o a quien responde por los niños, si es que el niño duerme con el celular al lado, porque el niño llega a dormir 6:30 de la mañana y está con sueño. Y se duermen, se funden ahí. ¿Y qué podrán hacer los niños encerrados en un apartamento o en el lugar donde viven? Incluso los niños del campo, los que acuden allí a estudiar, los niños del campo están en las mismas condiciones. No hay una ocupación que les permita que su cuerpo, que sus músculos, que sus huesitos, su mente se fortalezca. El creador del hombre sabía que esta creación de sus manos no podría ser feliz sin una ocupación. Nosotros debemos estar ocupados en la obra del Señor y ocupados en nuestros deberes que tenemos que cumplir. El paraíso deleitaba sus almas, pero eso no bastaba. Debían trabajar para ejercitar los órganos de su cuerpo. El estar en una silla, en un sillón, ya sea por ocio, ya sea porque el trabajo, cuando empezaron a darse cuenta de esto en los trabajos y que se puso de moda que en cada trabajo, en cada empresa, hubiese un profesional de lo que llaman ahora salud ocupacional. Entonces fuimos capacitados de que teníamos que hacer pausas activas y nos enseñaron a ponernos a brincar y a estirar las manos y a estirar los brazos y a hacer estiramientos y aquello y lo otro. Empezaron a crearse en hace algunos años, muchos años atrás, los gimnasios, porque se empezaban a dar cuenta que la quietud, la falta de ejercicio, de ejercitar los órganos del cuerpo, traía problemas. Pero no hay como el trabajo en el campo, al aire libre, sintiendo pues que lo que se hace es para nuestro bien y porque agrada al Señor. El Señor los había creado para que trabajaran. Y la humanidad ha aprendido que el trabajo es una maldición y hasta lo dicen las canciones. El trabajo era una bendición antes del pecado, lo fue, y aún más después del pecado debía el hombre estar ocupado para evitar que el ocio le llevara a usar la mente para todo lo que estamos viendo que se usa, ese órgano especial que el Señor nos concedió, esa mente, donde se anidan los pensamientos y esos pensamientos se convierten en acciones. Si la felicidad consistía en no hacer nada, se hubiera dejado que el hombre en su estado de santa inocencia no tuviera que trabajar. El Señor les había dado un huerto y podemos imaginar que cuando ellos ven ese huerto se quedan maravillados de esa belleza. Pero el Señor dejó que allí se debían hacer cosas como cuidarlo, que iban a fortalecer a esa santa pareja. Y repitamos, si la felicidad consistía en no hacer nada, se hubiera dejado que el hombre en su estado de santa inocencia pues no tuviera que trabajar. Pero no fue así. Sin embargo, el que formó al hombre sabía lo que era mejor para su felicidad y tan pronto como lo hizo, le asignó su labor. El hombre debía trabajar
para ser feliz. ¿Qué les parece, hermanos, este hermoso párrafo? El hombre debía trabajar para ser feliz. Uno escucha comúnmente muchas personas que se quejan del trabajo y bueno, hay trabajos sí muy difíciles, hay trabajos que, por ejemplo, el trabajo que hacen muchas personas durante la noche, que no pueden dormir, pues es un trabajo que va a deteriorar lenta, pero seguramente el cuerpo, la mente. Pero todo ello es producto de qué? De abandonar, de haber abandonado a Dios en su santa ley, en todos los preceptos. Es decir, Dios no mandó al hombre a construir ciudades, ni a hacinarnos, ni a tantas cosas de las que la humanidad hoy en día se queja y hasta le echa la culpa a Dios. Los escucho, hermanos, si hay algo para aportar, para aplicar sobre lo que hemos leído. Ella dice en el Patriarcas y Profetas, y creo que en Consejo sobre el Régimen, algo así, de que ese trabajo no era cansador, que era un gozo para ellos Ujú. hacer ese trabajo, era su alegría, su deleite, que una parte la dedicaban a cuidar del huerto y que la otra a escuchar Las em, instrucciones. Mm. eso, las instrucciones de los santos ángeles y de Dios. Entonces, obviamente, cuando nos saturamos de trabajo, cuando trabajamos 12, 14 horas sin descanso, pues obviamente eso se convierte en una esclavitud, por así decirlo, ¿sí? O cuando trabajamos y trabajamos y no le dedicamos tiempo al Señor. En este caso, pues se refiere que la otra parte, pues a ser instruidos por Dios. Entonces nosotros también tenemos que, no podemos esclavizarnos del trabajo, sino que buscar los momentos de comunión con Dios en el estudio de su palabra, en las alabanzas y en la oración. Y sabemos que hay trabajos muy duros, hay trabajos muy duros, pero obviamente pues em, hay que hacer pues, digamos así como el descanso, su pausa. Para eso el Señor nos dio el Santo Sábado, para reposar también y por el otro lado pues es un día de adoración a nuestro Dios. Gracias, hermana Ángela. Hermana Ángela, ¿ya es el tiempo o falta algún tiempito más? Sí, hermanita, Sí, podemos hermana, avanzar. son las 10. Podemos avanzar unos 10 minuticos más, claro. Bueno, hermano, gracias. Dios preparó para Adán y Eva un hermoso huerto y satisfizo todos sus deseos. Le preparó el lugar hermoso, ese huerto, preparó, les preparó y les asignó su dieta. Y no solamente les dijo van a comer de los frutos de este huerto, sino que estaban ya los árboles con sus frutos, con las frutas, como ya las hemos, como ya leímos en la descripción de cómo eran esos frutos. Plantó para ellos árboles de todo tipo, cargados de frutos. Con mano generosa los rodeó de sus bondades, los árboles para su provecho y su belleza, y las hermosas flores que brotaban espontáneamente y florecían a su alrededor en abundante profusión. No habrían de conocer la decadencia, es decir, no iban a ver nada que muriera, nada que se fuera degradando. Adán y Eva eran verdaderamente ricos, poseían el hermoso Edén,
Adán era el soberano en ese hermoso territorio. Nadie puede cuestionar el hecho de que Adán era rico. Sin embargo, Dios sabía que Adán no podía ser feliz a menos que tuviera trabajo. Por lo tanto, Él le dio algo que hacer. Adán debía cultivar el huerto. Bueno, hoy en día, pues, eh, si uno le dice a alguien que tiene o que uno considera pudiente, que tenga riquezas, que Adán era rico, pues va a preguntar, y bueno, ¿y qué tenía Adán? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántas camionetas? ¿Cuántas fincas? ¿Cuántos animales? Porque esa es la concepción de riqueza, ¿sí? Y además hay otra concepción errónea, que el que tiene dinero, hay mucha gente que expresa, sí, ojalá me ganara la lotería, ojalá me ganara no sé qué cosas que la gente compra para no trabajar más y ser rico. Entonces, la riqueza no, no compagina con el trabajo. Sin embargo, Dios sabía que Adán no podía ser feliz a menos que tuviera trabajo. Por lo tanto, Él le dio algo que hacer. Y ese algo que hacer era cultivar el huerto. A Adán no le faltaba nada, era realmente rico. Tenía el lugar más hermoso que pudiera existir, que era ese huerto. Además, como está descrita en Patriarcas y Profetas, la belleza de esa tierra original. Este huerto, ese lugar especial, la residencia de Adán y Eva, no le faltaba nada. Tenía la mejor dieta. Hay veces que la gente quiere mirar qué es lo que uno come. Y por eso cuando de pronto nos visitan personas, nosotros debemos de preparar las mejores cosas que hayamos aprendido a preparar de comida natural, de comida sana, saludable, para que, o a veces cuando hemos preparado cosas que estamos así en familia, ¿no? Y a veces Sebastián dice, mamá, esto es comida para ricos, comida sencilla, muy rica, se ven los platos llenos de color, y realmente sí, el Señor quiere que comamos como reyes, como ricos, no ricos de dinero como el mundo lo llama, sino ricos en las bendiciones que el Señor derrama sobre sus hijos. Así es de que Adán debía trabajar para completar esa felicidad que estaba en el plan de Dios. El creador del hombre no lo diseñó jamás para que fuera ocioso. Hartura de comida y ociosidad, ¿no? Lo que abundó en Sodoma. El creador del hombre no lo diseñó jamás para que fuera ocioso. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y el hombre se tornó en alma viviente. Esa ley de la naturaleza y por lo tanto ley de Dios, que el cerebro y los nervios y los músculos se pusieran en movimiento. En la época que no se olvidará que pasamos hace unos 5 años o 6 años atrás, donde pues fuimos confinados. En esa época pues tuvimos tiempo de leer y de escuchar muchas cosas. En esa época escuché a un médico antioqueño
hablando sobre las bondades del ejercicio, del movimiento. No he vuelto a escuchar ninguno tan especial, tan diminuto, que explicaba hasta a nivel celular todo lo que ocurría cuando usted se mueve, cuando usted hace trabajo, cuando usa sus músculos, cuando usa su cerebro. Los jóvenes muchachos y las señoritas que se niegan a trabajar porque no están obligados a ello y porque no es algo refinado, no son guiados ni controlados por una razón iluminada. Los jóvenes y los muchachos, los jóvenes muchachos y las señoritas, hoy en día se niegan a trabajar porque ese trabajo no me gusta y ponen miles de objeciones. Quizás porque en el trabajo tengo que untarme las manos. Como me decía alguien una vez que fue a hacer un reclamo porque las niñas se les llegaban a la casa con las uñitas llenas de tierrita porque habíamos trabajado en jardines y que ella no las había mandado a eso. Les estaba negando a las niñas, a sus hijas, ponerse en contacto con la tierra. Escuché a alguien explicando también el beneficio que hay de untarse las manos con tierra y trabajar. Los jóvenes se niegan a trabajar porque no están obligados y porque no es algo refinado. Si eso hacen, si eso piensan, dicen que no están guiados ni controlados por una razón iluminada. Quienes rehuyen del trabajo manual no pueden gozar del vigor físico. No habrá vigor físico, no tendremos músculos, huesos fortalecidos si nosotros rehuimos el trabajo manual, el trabajo que nos pone en contacto con herramientas, con el sudar, con recibir sol en la mañana, para que la juventud goce de una salud y de una felicidad perfectas. Todos los órganos y todas sus funciones deben operar de forma perfecta, tal como Dios los diseñó. Y ese es uno de los beneficios del trabajo físico. Ese trabajo de estar en oficina, sentados, es un trabajo mental que agota, porque usted estaba trabajando frente a un aparato, una máquina, ahora pantallas. Usted está en un trabajo mental, pero su cuerpo está quietecito, sentado. Ese trabajo agota, ese trabajo enferma si usted no lo combina con trabajo físico. Si todos los órganos desempeñan sus acciones naturales, y una acción natural de los huesos y de los músculos es moverse. Ellos fueron diseñados para moverse. Y realmente no es la dieta original la que nos agota y la que nos hace perder masa muscular. La dieta es importante, los elementos de la dieta, pero quien fortalece nuestros músculos es Bueno, muy bien, amados hermanos. Parece ser que la señal sigue fallando. Hermanita Ángela, tenga la bondad de volver a leer el párrafo y hacer el comentario de lo sí, que sí. estamos leyendo. Hermanita Argenis volvió, ¿verdad? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, ahí la escuchamos ya. Adelante, hermana. Bueno. Entonces vamos a terminar el párrafo y entonces hacemos la oración.
El resultado, pues, de hacer el trabajo físico será vida, salud y felicidad. Demasiado poco ejercicio y quedarse encerrado en casa demasiado tiempo acarreará debilidad y enfermedad a uno o más órganos. Es pecado, escuchemos hermanos, es pecado alterar o debilitar alguno de los poderes que Dios nos ha dado. El gran creador diseñó que tuviéramos cuerpos perfectos, que los preserváramos con salud y que le entregáramos la ofrenda de un sacrificio vivo, santo y agradable. Veamos ahora con más amor y gratitud el trabajo. El trabajo primeramente en la obra del Señor, el trabajo que realizamos, el trabajo físico, el trabajo de ir y servir a alguien, el trabajo que permita que nuestros músculos, nuestros huesos, nuestro sistema nervioso se fortalezca y no mirar nunca y enseñar a los demás que que antes del pecado el trabajo era una bendición, fue establecido por Dios, pero aún después de la caída el trabajo lo dejó el Señor en las condiciones que ya cambiaban por el pecado, con el sudor de la frente, pero hay que trabajar porque se fortalece nuestro cuerpo. Y como dice, el cuerpo fue diseñado para moverse, para actuar, nunca para estar en ocio. El ocio viene de otro, del padre de la mentira, que ocupa a los hombres que están en ocio en actividades pecaminosas. Y ahí están grandes ejemplos de escritos en la palabra, el estado en que llegó Sodoma y todas esas ciudades de la llanura, ocio y hartura de pan, excesos en la comida y además de excesos, comida que no fue establecida. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar para terminar la escuela sabática y poder continuar cada sábado que el Señor nos conceda la vida para seguir estudiando, capacitándonos. Gracias, hermanos, por su presencia aquí en la escuela sabática. Gracias, le damos al bondadoso Señor porque nos ha permitido, como decían nuestros hermanos, que lo expresaron todos estos materiales y ha guiado a muchos de sus siervos a hacer este tipo de trabajo, de obras que nosotros nos beneficiamos y vamos a beneficiar a otros. Entonces vamos a orar. Puedo agregar algo, un comentario que me parece bonito poderlo expresar en este momento. No sé si haya oportunidad o no. Hermanita, como dice el hermano Cortico, para que se nos alargue el tiempo. Sí, quería exaltar algo que usted dijo dentro de los colores, que no hay un color igual al verde, o sea, igual en toda la naturaleza. Y a veces las personas hacen comentarios sobre los arquitectos, ¿no? La arquitectura combinan colores cuando terminan sus edificios y todo eso, que el negro con el blanco y todos hacen una cantidad de uniones para que salga, o los diseñadores de ropa también, que el color negro con el blanco y así combinan cosas. Pero un día yo iba así por un campo y me quedé mirando lo que usted decía, es verdad, los verdes son tan hermosos y yo asumí para mí, no sé para los demás, que el color universal que sale con todo es el verde,
¿Por qué el verde? Porque todo el planeta está cubierto de verdes, de diferentes follajes en diferentes lugares del mundo. El verde siempre predomina, pero el verde siempre trae flores. La naturaleza verde florece, que morado, que rojo, y todos los colores que la naturaleza verde produce salen con ese verde, diferentes verdes. Entonces, yo entendí para mí que que el color universal que sale con todo es el verde, porque el verde da flores amarillas, rojas, azules, moradas, bueno, de todos los colores con verde sale y se ve bonito. Entonces, eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, hermanita, muy amable. Bueno, vamos a orar entonces. Soberano Señor y Padre nuestro, agradecidos, Señor, y gozosos de que cada sábado nos conceda la vida, nos conceda las fuerzas, las energías, nos conceda los medios para reunirnos, capacitarnos y fortalecer nuestra fe, conocer más a ese Dios todopoderoso, pero también un Dios de amor que siempre pensó en su creación y al haber colocado a estos primeros seres, Adán y Eva, en ese hermoso huerto y haberles asignado una dieta, vemos en todo esto, Señor, amor hacia su creación, amor hacia sus hijos. Señor, ayúdanos cada día a poder ir entendiendo poco a poco ese gran amor. Quizás cuando lleguemos a entenderlo en toda su plenitud, que de pronto será ya en la eternidad, podremos llegar a amar a este Dios y podremos también aprender a rechazar y a odiar el pecado. Gracias, bondadoso Señor, por mis hermanos, sus familias, por todos los que pudimos estar aquí reunidos. Y imploramos una bendición especial para nuestro hermano que continúa con los estudios de este santo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados hermanos, agradecemos a Dios por la bondad que tiene para podernos prestar los medios y la salud y la forma de estudiar. Gracias, hermana Argenis. Dios la bendiga. A los hermanos que han participado en el estudio, igualmente, que Dios les bendiga. Y bueno, estamos en el proceso de estudiar este primer tema sobre el plan de Dios para el hombre. El próximo Santo Sábado estaremos continuando. Vamos a cantar un par de alabanzas, hermanos, para continuar con el segundo tema. Que Dios les bendiga y un feliz Santo Sábado. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez,
misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que a muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Amados hermanos, un feliz santo sábado. Dios les bendiga. Queremos, con la ayuda de Dios, invitarlos para la próxima escuela sabática. Que el Señor provea para todos el tiempo y la disposición para ello, ¿verdad? Y vamos a terminar la grabación acá para que con la ayuda de Dios podamos continuar entonces con el segundo tema.